¿Qué tal gente? ¿Acaso Quare Versus reportándose para un nuevo video? En este caso en un versus entre dos personajes con un pasado trágico, en donde se culpan a sí mismos por sus acciones pasadas, además de tener padres que los despreciaban desde pequeños. Obviamente estamos hablando de Raiden, el cyborg samurai de la saga Metal Gear, y Hon Nijo Star, el jinete del manga y próximamente serie anime Jojo Steel Ball Run. Para dejar en claro sus versiones, en el caso de Jack utilizaré tanto su versión de Metal Gear Solid 2 y 4, y su spin-off Rising, y en el caso de Hon será su manga antes dicho. Sin más que decir, comencemos. Johnny Joestar, if your heart is wavering, do not shoot. If the world hates you, just remember that it hated me first. Hon Nijo Star era un joven jinete de caballos con una buena carrera por delante, hasta que un día desafortunadamente sufriría la pérdida del movimiento de sus piernas por un disparo en su espalda, lo que desencadenaría que todas las personas a su alrededor se alejaran de él, hasta que un día tocaría las Steel Balls de una persona llamada Giro Sepelli, en donde sentiría el movimiento de las piernas por un corto momento. Es en ese momento en donde decide entrar a la carrera para descubrir el secreto de estas mismas, pero más adelante, tras tener contacto con una parte del cadáver sagrado, se da cuenta de que toda la competencia fue armada para encontrar las partes del cuerpo, por lo que junto a Giro se encaminarán en una búsqueda peligrosa, en donde pelearían con varios enemigos hasta llegar con Fanny Valentine, el presidente de los Estados Unidos, quien era el que buscaba el cuerpo para obtener un gran poder, lo que provocaría una pelea con este mismo, que terminaría con la muerte de Giro y con la derrota del presidente, hasta que este último robaría el cadáver y se lo encargaría al Diego del otro universo para que lo resguarde, lo que haría que Hon peleara contra este último, hasta que con ayuda de Lucky lo terminaría matando, terminando la historia con Hon viajando al país natal de Sepelli para darle un entierro digno. Comenzando con su potencia, con sus uñas puede romper un muro, matar a personas fácilmente, con su Tusk 4 le reventó la cabeza a unas chicas, pudo vaporizar el suelo de un golpe, hazaña calculada en City Block, pudo derrotar a D4C, quien debería compararse al The World de Diego Brando, quien debería ser comparable un poco al The World del dio de Stardust Crusaders, quien podía mantener una pelea pareja con Jotaro, quien debería ser igual de fuerte que el Stone Free de su hija Jolin, quien podía desviar unos meteoritos, la cual fue calculada en nivel pueblo, siendo este el nivel final de Honji. En su resistencia, aguanta un golpe de su propio caballo, un ataque del The World del Diego Brando del otro universo, quien como ya dijimos debería ser comparable un poco al The World de Dio, por lo que dejaría su resistencia como su potencia, o sea nivel pueblo. En velocidad, fue capaz de darle pelea a Fanny Valentine, el cual le podía dar pelea a Diego Brando, el cual podía esquivar una bala de un revólver, el cual es una Colt Single Action Army, las cuales van a 360 metros por segundo, aunque la mejor hazaña sería que Valentine se compara con el Diego con The World, el cual debería ser comparable al The World de Dio, quien podía tener una pelea comparable con Jotaro, mismo que tuvo una batalla con Polnareff, quien podía darle un golpe a Centerfold, el cual iba a velocidad luz, hazaña que fue calculada en FTL, siendo esto la velocidad del jinete y por ende la de Honji. En su apartado de durabilidad, Honji es capaz de seguir peleando aunque ya tenga bastante daño, como por ejemplo, en su pelea contra Sandman, que tras recibir un gran daño por los ataques de este último, se las pudo arreglar para derrotar al indio y sacar a Giro afuera del agua, antes de quedar noqueado por Hot Pants. En la pelea de los 11 hombres, Joestar pudo aguantar un balazo y aún así siguió en la lucha. En su pelea contra el presidente Honji pudo derrotarlo, aún después de recibir los ataques de este mismo, en donde le cortó una mano y de paso le dio un disparo, además de que después tuvo la energía suficiente para pelear contra el Diego del otro universo, en donde recibiría bastante daño, como cuchillazos, un corte de una cuerda y prenderse fuego por un corto momento, pero aún así continuaría su batalla, por lo que dejaría con su durabilidad en alta. En su inteligencia, como ya se dijo antes, Honji es un experto jinete, puede armar buenos planes en plena pelea, tales como por ejemplo, tallar un árbol con su forma para que Kid la pesque con su gancho
gancho y así poder dispararle, cuando antes de convertirse en dinosaurio aprovecho esta misma para golpear al Dr. Ferdinand, para pasarle los ojos a Giro y así pueda contraatacar al Doctor. En su pelea contra Sandman supo cómo usar el rectángulo de Sepelli, pudiendo evolucionar a su stand y así poder usar su nueva habilidad, hasta matar al ya antes mencionado, cosa que haría lo mismo en su lucha contra Valentine, en la que usó su Steel Ball para así impulsar su caballo y aprender la lección 5 y obtener a Tusk Act 4, con lo cual derrotaría al presidente y para acabar, descubrió que la carrera fue hecha para buscar las partes faltantes del cadáver sagrado, por lo que dejaría a su inteligencia como alta. Entrando en sus poderes y habilidades tenemos, percepción extrasensorial, los usuarios de stand pueden ver los stands de otras personas. Tusk es el stand de Honey, el cual dependiendo en qué forma le da distintas habilidades que veremos a continuación. Uñas con giro, es la capacidad del acto 1 de poder girar sus uñas y dispararlas como proyectiles, además de poder utilizarlas para cortar extremidades. Uñas con proporción áurea, Omin Attack y transferencia. Tras evolucionar al acto 2, ahora Honey puede hacer que sus uñas persigan al enemigo, además de poder transferirle daño a otras cosas, como lo hizo en su batalla contra Sandman, cuando transfirió el daño de la mariposa hacia este último. Manipulación espacial, control corporal, viaje dimensional y tamaño pequeño. Con el acto 3 Joestar puede ocultarse en espacios pequeños, hasta inclusive cuando se dispara a sí mismo, puede ocultarse en el agujero del disparo, incluso puede controlar su cuerpo a voluntad, como por ejemplo mover su mano para poder dispararle a su objetivo. Manipulación de la gravedad y espacial, con su Love Train de D4C, el cual al viajar a otras dimensiones va junto con la gravedad. BFR, de unos golpes mando a unas chicas a otra dimensión con el simple contacto de su stand. Negación de anti-edge y manipulación del alma, si alguien es tocado con la rotación infinita, tanto su cuerpo y alma serán afectados por las leyes de la física y será eliminado. Manipulación de la materia y desconstrucción, con la rotación Honey puede hacer que el cuerpo de su oponente sea desconstruido, como le pasó a Valentine, quien al intentar cambiar de cuerpo este seguía volviendo a la misma forma cuando fue afectado por la rotación, incluso siendo afectado sus células. Manipulación de la probabilidad y transmutación, pudo atacar a Valentine en la barra dimensional del Love Train, siendo que esta misma desvía los ataques a otros lugares. En sus debilidades encontramos que si un stand es dañado su usuario recibirá este mismo daño. La rotación infinita puede afectar a Honey si este es tocado por esta misma, siendo que para salvarse se tiene que dar un tiro en su cuerpo con la rotación opuesta arriba de un caballo. I'm on it. Guard the Prime Minister. Durante un conflicto armado, los padres de Jack morirían en un tiroteo, quedando huérfano y siendo adoptado por Solidus Snake, quien lo entrenaría para ser una máquina asesina. Más adelante sería enviado a una misión, a una plataforma petrolera que fue tomada por terroristas llamados los Hijos de la Libertad, en donde tendría la misión de rescatar a unos rehenes, que entre los más importantes se encontraba el presidente de los Estados Unidos. No obstante, descubre que el lugar en donde está es en realidad el centro de investigación y desarrollo de un nuevo
nuevo Metal Gear y que el presidente estaba colaborando con los terroristas. Al encontrarlo, este mismo le cuenta sobre los patriotas, personas quienes toman las decisiones del país, desde la economía, política y hasta en la selección del presidente, además de decirle que Solidus quiere robar el nuevo arma de estos mismos, el GW, la cual puede controlar la información y a la vez de controlar la verdad de esta misma, teniendo como única solución un virus para contrarrestarlo. Es así que Jack va a rescatar a una de las programadoras para que instale el virus y destruirlo, lo cual lo lograría con éxito. No obstante, Revolver Ocelot revela ser un agente de los patriotas, los cuales armaron el secuestro del Big Shale para activar el plan S3, el cual es una simulación para crear a soldados perfectos como Solid Snake, lo que llevaría a una persecución y pelea final entre Raiden y Solidus, en donde el Peli Blanco mataría a este último. Más adelante regresaría para ayudar a su amigo Solid Snake contra unos gecos y más tarde trabajaría para una empresa de seguridad privada, en donde se encargaría de proteger al primer ministro, pero tras el ataque de unos mercenarios se embarcaría en una nueva aventura, en donde terminaría peleando contra el senador Armstrong, el cual había orquestado todo lo ocurrido en el juego, y tras matarlo, Raiden decidiría seguir con su propia guerra. Comenzando con su potencia, puede matar soldados de Death Cell fácilmente, lo cual puede hacer esto mismo con su electricidad, cosa que hace lo mismo con los cyborgs. Pudo manejar fácilmente a los Gecko. Hasta inclusive se echó un bailecito con estos mismos. Además de destruirlos, claro. Derrotó a Blade Wolf, el cual casi destruye la máquina de Kamsin. Con su implantes cibernéticos luchó de manera igualada contra Jetstream Sam. ¿Alguien quien derrotó un Metal Gear Ray? Y peleó de manera igualada con Armstrong hasta derrotarlo. Cosa que Jack puede hacer, hasta inclusive lo mató. El senador puede destruir de un golpe al Metal Gear Excelsus, hasta dejando un cráter, algo calculado a nivel Ciudad Grande, aunque debería compararse con los dos cyborg samuráis antes vistos, quienes podían destruir al Metal Gear antes mencionado. El cual debería compararse a los Metal anteriores, quienes estaban construidos no solo para lanzar bombas nucleares, sino también para luchar con estas mismas, por lo cual deberían resistirlas. Tomando en cuenta que actualmente una de estas puede tener 360 kilotones, le daría como categoría Ciudad Grande, aunque esto debería doblarlo, pues Raiden tiene el modo destripador, el cual le aumenta sus stats físicos, lo que daría 720 kilotones, siendo aún Ciudad Grande. En su apartado de resistencia, uno de los feats más importantes es la de resistir los golpes del senador Armstrong, quien antes destruyó el Metal Gear Excelsus. Además de compararse con Raiden y Sam, los cuales destruían máquinas capaces de resistir bombas atómicas, lo cual lo dejaría con una resistencia a nivel Ciudad Grande. En su velocidad, Raiden puede darle pelea a Vamp,
quien puede esquivar balas. Evade varios misiles saltando sobre estos. Lo cual fue calculado en masivamente hipersónico más, aunque si queremos ir a lo importante tenemos que ir a su pelea contra el Metal Gear Excelsus, en donde Jack puede esquivar los rayos de esta misma, las cuales son descritos como láseres, además de poder verlos en cámara lenta, algo calculado en esta cantidad de metros por segundo, lo que le daría una velocidad FTL, aunque esto no es todo, pues como ya dije antes, en su modo Jack the Ripper esto le aumenta su velocidad, lo que daría esta otra tremenda cantidad de metros por segundo, lo que sería FTL más. En su durabilidad, el Destripador fue capaz de seguir de pie durante toda la historia de Rising, teniendo que soportar el daño de los jefes, como los de Blood Wolf, Mistral, Monsoon, Sundowner, Sam y sobre todo los de Armstrong, los cuales eran los más fatales, y tomando en cuenta que tiene un cuerpo cibernético, esto le debería darle más aguante, lo que le daría una durabilidad muy alta. Avanzando en su apartado de inteligencia, Raiden no decepciona, siendo reconocido por Solidus Snake como uno de los mejores soldados de la guerra de Liberia, ya que desde pequeño ya era líder de una unidad de chicos, matando más enemigos que cualquier otro soldado. Supo infiltrarse en el Big Shale sin ser detectado, en tan solo unos segundos supo de cómo manejar su espada, demostrándolo al matar a Solidus, el cual era su maestro. Sobre todo cuando tuvo su segunda oportunidad de pelear contra Sam, quien era un experto con su katana. Además de saber manejar otros tipos de armamento, como por ejemplo lanzamisiles, pistolas, rifles, etc., por lo que dejaría su inteligencia en prodigio. Si bien Jack ha usado distintas armas, la que usará para este versus serán sus dos míticas espadas, comenzando con la primera, que es la hoja HF, una de las principales armas de Raiden, que le permite cortar a los enemigos como si fueran manteca, y por último tenemos a la Murusama HF, la cual le pertenecía a Samuel Rodríguez, y que después pasó a ser de Jack tras su muerte. Esta katana es una de las más poderosas del juego, siendo capaz de dañar a Armstrong, como la vez que Sam le cortó un brazo, o más impresionante aún es que cuando Raiden la empuña, en donde mataría al senador. Entrando a sus poderes y habilidades tenemos, Cyborgización. Tras perder su brazo y ojo durante la pelea contra Sam, Raiden recibiría un nuevo cuerpo con mejoras, además de las partes que había perdido antes. Manipulación de la electricidad. Mediante su espada y sus puños puede generar electricidad para atacar a sus enemigos, además de poder transmitírselas. Absorción. Puede absorber los electrolitos de los demás cyborgs para así curarse y usar su habilidad de cámara lenta. Gran tolerancia al dolor. Fue capaz de aguantar cortarse su propio brazo para parar por un corto momento a un submarino y apuñalarse con su propia espada para liberarse del agarre de Bang. Desarrollo acelerado en entrenamiento y batalla. Tras practicar por unos segundos con su espada se volvería más ágil, esto demostrado cuando pelea de manera igualada con soldados expertos en el combate con katana. Sentidos mejorados. Con su nueva visión puede ver entre las paredes para saber en dónde se encuentran sus enemigos. Maestría del sigilo. Raiden es capaz de atacar por la espalda a los enemigos sin que estos puedan percibirlos. Ahora y amplificación de estadística. Con su modo Destripador Raiden aumenta sus estadísticas, como el daño con su espada, velocidad y por obviedades su resistencia, además de que en este modo se desactivan sus inhibidores de dolor, y le da una aura muy brutal. Posible percepción extrasensorial. El modo aumentar de Raiden debería ser equiparable a las cámaras de los anteriores Metal Gear, las cuales podían ver fantasmas. Now you're just being nasty. That nickname you love so much.
Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Raiden y Hondy, dos personajes que cargan con culpas de su pasado, ya sea por matar gente o por la muerte de algún familiar, además teniendo padres terribles, que los despreciaban por algún hecho trágico o solamente siendo utilizados para sus propios motivos, además de que ambos tienen alguna discapacidad, ya sea porque tuvieron alguna pelea o accidente que les hicieron perder algunas partes de su cuerpo, aunque gracias a la tecnología o un milagro lograrían recuperarlas, inclusive aunque tuvieran un pasado triste, lograrían superarlo gracias a unas figuras que ellos mismos admiran, a la vez de ser vistos como enemigos de un mismo país, vistos como traidores por personas con bastante poder, que querían cambiar a Estados Unidos con métodos cuestionables, teniendo a lo largo de su camino rivales con quienes lucharían en más de una ocasión, y ya para acabar ambos tienen algún compañero animal que los acompañaría a lo largo de su trayectoria. Bien, acabando con la comparativa, comencemos con quien ganaría en un combate. Primeramente utilizaría a Raiden en su estado base y después en su modo de Reaper, y Hondy podrá utilizar cualquier forma de su stand. Comenzando por la potencia y resistencia, siendo breve, Jack supera a Hondy por mucho, siendo que mientras este podía compararse con personajes con una potencia a nivel pueblo, además de resistir golpes de este mismo calibre, Jack ya podía lograr destruir a los Metal Gear, máquinas capaces de resistir bombas atómicas y resistir los golpes de Armstrong, quien podía destruir al Metal Gear Excelsus, además de compararse con Sam, quien también puede hacer esto último. En velocidad están igualados, pues ambos tienen hazañas para ponerlos en un nivel FTL, ya sea por esquivar láseres o por compararse con personajes con ataques nivel luz. En durabilidad, Raiden ganaría este apartado por aguantar durante toda la historia de Rising los ataques de sus enemigos, sobre todo del más fuerte de estos, mientras que Joestar podía mantenerse por unas horas en combate, aguantando el daño durante la batalla. En inteligencia, pues si bien los dos tienen experiencia peleando contra oponentes fuertes, lo que radica aquí es la destreza del Destripador, pues ya desde pequeño era entrenado para ser una máquina asesina, siendo capitán de un equipo de chicos soldados, matando a más enemigos que cualquier otro, además de que, como ya dije en su análisis, en pocos segundos supo de cómo manejar su katana, cosa que perfeccionaría más adelante, mientras que Hondy, si bien sabe armar planes para derrotar a sus adversarios o saber utilizar de manera rápida el círculo dorado en poco tiempo, esto se queda un poco atrás de lo que demostró Raiden. En su armamento, siendo rápidos, las espadas de Raiden funcionarían más en este combate que Hondy con su pistola. En los Axe, es en este momento en donde Joestar daría vuelta a la bandeja, ya que pues si bien el peli blanco cuenta con algunas buenas habilidades, estas poco o nada le servirían, por ejemplo su manipulación de electricidad podría ser esquivado fácilmente por el jinete al ir a una velocidad inferior, su maestría en sigilo podría servirle, el problema es que esto funcionaría si Hondy no se diera cuenta de la presencia de Raiden, cosa que dudo que pase en un combate, aunque eso sí, su visión mejorada le serviría para ver si Hondy se oculta en alguna parte, como lo hizo en su combate contra At-Kido con el Diego del otro mundo, al igual que su posible percepción extrasensorial para ver al stand de Hondy, aunque solo lo podría ver, pues no tiene algo para dañarlo. Ahora viendo en el caso de Hondy, este tiene buenos poderes que le ayudarían en el combate, como puede ser su manipulación espacial, control corporal, viaje dimensional y tamaño pequeño, ya que esto le ayudaría a tener distancia de Raiden, le ayudaría aunque sea a distraer a Jack por un corto momento, ya que en sí la potencia de Joestar no le serviría para dañar al antes último mencionado, aunque las habilidades que sí le funcionaría para contrarrestar al demonio blanco serían la rotación infinita con todo lo que esta conlleva, pues como vimos esta pudo afectar el alma, las células y la materia de Valentine, hasta deconstruirlo, y si bien Raiden puede bloquear los proyectiles con su katana, esto poco le serviría, ya que en sí la rotación destruyó el Love Train de Fami, quien como vimos desviaba los ataques a otros lados del mundo, haciendo que el ataque sea traspasado de la espada a Jack, como le pasó a Brando, dejando como alternativa matar a Hondy para que se desactive la rotación infinita, aunque claro, teniendo en cuenta que ambos posean la misma velocidad, haría que este último esquive sus ataques, lo cual dejaría que las leyes de la física actúen y desaparezcan al Destripador, aunque claro, esto no es todo, pues como dije en el análisis de Raiden, este posee el modo Jack the Ripper, el cual le aumenta sus stats físicos, y entre estos se encuentra la velocidad, la cual le ayudaría bastante
bastante en combate para evitar los ataques de Tusk, y tendríamos también que sus inhibidores de dolor se desactivan, lo que haría que durara más en combate, y si bien el jinete podría utilizar la rotación para hacer lo mismo que en la primera ronda, tendría la desventaja de que al tener menos velocidad, haría que Jack pueda atacarlo antes de que le lance su rotación, además de que al tener más potencia lo mataría fácilmente, sobre todo tomando en cuenta que el daño cortante, como por ejemplo las balas de revólver, le hicieron un daño fatal a Hondy, lo que haría que el destripador no tendría problema en cortarlo como lo hace con sus enemigos, lo que dejaría a Raiden como el ganador de esta ronda. Muy bien gente, perdonen por el retraso, es que justo tenía unas cosas que hacer, pero para la próxima prometo no tardarme, va si es que no pasa nada durante el proceso del siguiente video, por lo cual sin nada más que decir, hasta la próxima y por último si ven algún error avísenmelo en los comentarios, chao.